Hola, mi nombre es Diego, bienvenidos a Crónicas de un Debrashi anunciado. Dejen ajusto la cámara. Ok, y ya estamos. Bienvenidos a Crónicas de un Debrashi anunciado. Soy Diego, soy escritor. Y antes de nada, quiero hacer una ayer de lo de Character Development y cosas así. Un addendum. Un, algo chiquito más. Este. Estuve pensando en esto de hacer personajes, que siempre es obligatorio, y de repente pensé, ¿por qué pasa con Mac Rocktanansky o Mad Max, uno de esos personajes que le suceden a la trama y que, pues en sí, son un poco más estáticos? Y llegué a la conclusión, no sé por qué estoy hablando así, la metí para arriba y la uruguaya para abajo. No sé por qué hablé para así, pero llegué a la conclusión de, aún esos personajes que le suceden a la trama y simplemente existen dentro de una trama, aún así, ellos tienen un desarrollo de personaje. Max inicia en todas sus películas, excepto la 1 es en la que más sufre, literalmente. Inicia cínico, aislado y, no soy un humano, solo lo que he tenido que hacer es para sobrevivir, etcétera. Y termina ayudando a la gente involucrada, ya sea contra Lord Humongous, ya sea contra Tina Turner, o en el caso de de Fury Road, ya sea contra Immortan Joe. Así que, sí, reitero, Character Development es imprescindible en toda historia. Aún personajes más estáticos, más de antología, necesitan un desarrollo de personaje. Dicho eso, hoy vamos a hablar de un tema. Mira, no voy a hacer preámbulos, hay que matar al multiverso. Me explico. Hubo un momento en donde las narrativas multiversales de repente se volvieron, pues, populares. Todo el mundo quería establecer un multiverso y todo el mundo quería un universo compartido, todo eso. Obviamente el culpable o el que inició el movimiento fue el MCU. Y tiene sus ventajas y sus desventajas querer hacer una narrativa multiversal. Hoy en día yo digo que son más desventajas que ventajas, justo por el estado en el que el MCU se encuentra hoy en día. Ya es más. Sin contar, no voy a hablar sobre Disney como entidad corporativa, de cómo Bob Iger está literalmente actuando como villano de caricatura con esto de las huelgas contra SAG-AFTRA y WGA, los Teamsters y todos ellos. No voy a hablar de eso. Pero está sucediendo. Los grandes estudios en una basofia están haciendo un abuso criminal. Dicen que lo que quieren los escritores y los guionistas es algo sin sentido, aunque no sé. Y aquí lo estoy diciendo de bote de mi cabeza, pero lo pueden investigar. El 0.01% del revenue que genera una película se van a actores, escritores, tras bambalinas, todos ellos. El 99.9% se va a los estudios. Así que no voy a estar hablando de eso. No es un tema para este stream. Pero sí voy a estar criticando mucho el universo cinematográfico de Marvel, el universo cinematográfico de DC, Marvel y DC como compañías, y un poco de por qué ya las narrativas multiversales ya no funcionan. Ya hoy en día no es lo que andamos buscando, a menos que sean enfoques muy particulares. Así que empecemos. ¿Qué es una narrativa multiversal? Una narrativa multiversal es cuando una historia se abre a un multiverso. Eso significa donde hay varias realidades con los mismos personajes o diferentes personajes en el mismo mundo. Fungen y esos personajes no son lo mismo del proyecto canon, es decir, el proyecto principal del escritor. Un multiverso bueno, es una teoría en la física, no sé, ahorita les digo si es exclusivo de la física cuántica o no, según yo sí. Tan, ta, Bueno, no, es cosmología, o sea, es física de otro acento, de otro.
de otro tipo. Hay algunos en donde, por ejemplo, aquí estoy, donde cada agujero negro es un portal, donde hay muchos modelos que no estoy preparado para decirlo porque soy escritor, no físico. Ahora, el multiverso, como se maneja usualmente en una narrativa, se maneja usualmente en historias, en cómics, en videojuegos, en lo que quieras, es uno de que cada decisión que tomas genera una línea narrativa. De las más pequeñas generan una pequeña línea que luego se vuelve a unir a la principal, y entre más grande sea una decisión, más distintas narrativas, más diferentes historias estás generando, lo cual genera una posibilidad infinita de, pues, de universos, de diferentes historias. Los primeros en empezar a publicar esto fueron, no, ha habido muchos en... La literatura es un poco difícil decir en dónde inició, pero lo más popular, los multiversos más populares que existen son obviamente el de Marvel Comics y el de DC Comics. Estos iniciaron porque había muchos escritores en la época de plata que, y un poco en la época de oro, que iniciaron creando como sus propias versiones de sus personajes, donde en esta historia de Superman, Jimmy Olsen es malvado, en esta no se casa con Lois Lane, sino con Lana Lang. En Marvel, que es los famosos What If, de qué pasaría si Bucky Barnes hubiera sido el Capitán América y no Steve Rogers, o qué hubiera pasado si, si Steve no era tan buena persona, o si Loki fuera worthy de Mjolnir, todo eso. Y se empezaron a crear aparte de eso, se empezaron a crear varios personajes y varias iteraciones de los mismos personajes. Tenías a Supergirl y a Power Girl, tenías a Dick Grayson como Batman, Dick Grayson como Nightwing, tenías a... aunque básicamente... Anyway, tenías a tres Flashes, tenías a dos linternas verdes, uno malvado y el otro no. Tenías a... Tenías personajes que regresaban a la vida, pero que luego siempre sí estaban muertos. Empezaron la línea narrativa y así, iba así, y de repente se empezó a abrir, 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 hasta que era fracturación de vidrio que cuarteaba y se expandía a volverse incomprensible, donde si tú no habías estado en la creación de esos personajes era imposible que pudieras seguir la línea narrativa. Es, y es donde llegamos a la primera muerte del multiverso. La primera muerte del multiverso es con Crisis en las Tierras Infinitas y con el sistema que adoptó Marvel llamado el sistema de las tierras. El Crisis de las Tierras Infinitas, para los que no sepan, es uno de los arcos más importantes de DC y el que hirió narrativamente a DC de tal manera que ni hoy en día se pueden zafar de lo que generó esa crisis. Y pues, trata sobre el antimonitor, que es el que destroza todas las historias, un ente primordial que destroza todas las historias y que empieza a destruir todas las tierras infinitas de DC, hasta que queda una, la Tierra Prime. Si no mal me acuerdo, chequenlo en Google, esto lo estoy diciendo nada más como un resumen muy rápido, donde solo quedó una nueva Tierra con varios personajes que ya no existían, ya se estaban enfocando en en los populares y ya podían continuar. El problema que dejó esto en DC sobre todo es que les dio un gran botón rojo que podían apretar, no sé por qué dije apretar para cada vez que las cosas se ponían fuera de control, regresarlo. Cada X años si vemos que las ventas están bajando, ¡pum! Crisis. Marvel, por el otro lado, se subió a su macho y dijo, no, todo lo que nosotros contamos es canon, nada más lo vamos a ignorar y lo vamos a retconear más adelante, cosas ya muy distintas las vamos a llevar a otra tierra. Y se generó en el sistema de cómics la idea de la Tierra 616 en Marvel y la Tierra Prime que es DC. Así continuó, ha habido diferentes crisis, luego otra crisis trajo de nuevo el multiverso, creo que es este, la crisis infinita,
luego otro lo intentó derrotar pero se salvó, luego resulta que hay varios multiversos, uno oscuro que es donde puras cosas malas pasan y que es hecho de antimateria o materia oscura. Se empezó a complicar porque corres es el riesgo de eso con una narrativa multiversal, corres el riesgo de empezar a generar tantas variaciones de los personajes que organizarla se vuelve una pesadilla. Es tanto una desventaja como sorprendentemente una ventaja, es una espada de dos filos. Antes que nada, quiero ejemplo, a mí me suelen gustar mucho las narrativas multiversales porque a mí me gusta manejar escalas de energía y escalas de poder, por así decirlo, a esos niveles. Me gusta darles poder a mis personajes, tanto buenos como malos, que se diferen, que dejen a nosotros los humanos brillar no por la fuerza, sino por creatividad o por otras cosas. Son historias que a mí me gustan bastante, cuando están bien hechas. Pero también entiendo que no es para muchos y entiendo mucho el riesgo que eso lleva. Porque al final de cuentas, si postulas que toda tierra existe con toda posibilidad de permutación, con toda posibilidad de combinación de personajes y tramas, pues el problema es, logras, logras generar un pinche monstruo que no puedes abordar, que es el problema que muchos que Marvel tiene como historias, o sea, como todo es canon y todo lo puedes retomar, entrar al mundo narrativo de Marvel Comics es una pesadilla y tres cuartos. Especialmente los más populares que más versiones han tenido, que es X-Men. Entrar a X-Men hoy en día tienes que ser muy cuidadoso de, ok, quiero entrar a la época de Krakoa. Quiero leer solamente la mejor etapa, que es la de Chris Claremont. Que para los que no sepan, Chris Claremont fue el que hizo a Magneto Judío, fue el que creó a personajes como Legión, Nightcrawler, Psylocke, Apocalypse, Bishop, los Centinelas, todo ello lo creó Chris Claremont. Es posiblemente el más importante escritor que ha tenido Marvel, porque llevó a los X-Men a ser la franquicia que mantuvo a flote a Marvel hasta que vendieron los derechos de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man a Sony y Fox. Así de importante fue las aportaciones de Chris Claremont hacia Marvel. Los únicos más importantes han sido Steve Ditko y Jack Kirby y obviamente Stan Lee. Anyway, se vuelve difícil de abordar, pero si lo reinicias cada vez y conservas el mismo status quo, porque eso es un problema que es el status quo, logras hacerlo no interesante, logras hacer que como audiencia, pues ¿para qué te emocionas con esto cuando todo lo que pase eventualmente lo van a resetear porque necesitan que todo sea igual? Porque en la industria de los cómics y la industria cinematográfica y la industria literaria se ha vuelto muy aversa, muy contra riesgos. Lo cual es irónico porque mucho del arte es tomar un riesgo. Y muchas de las historias que parecen o muy complicadas o muy riesgosas, usualmente son las que más pegan. Porque las personas nos gusta leer estas historias que tienen elementos familiares, elementos cálidos, elementos cozy, pero al mismo tiempo que sea algo nuevo, un punto de vista nuevo, algo entretenido, algo que no sea lo pan con lo mismo. Y retomando el tema de narrativas multiversales, llegó un momento en donde era muy de cómics, era muy de novelas gráficas, de que, están el Adam Warlock de la Tierra 616 y el Adam Warlock que es el Tribunal Viviente y está el Batman, bueno, el Batman de Frank Miller, está el Batman de Injustice, está todo eso. Pero siempre como que se llegó a este estatus en donde hay una tierra principal, hay una tierra donde sí importan las cosas, donde sí hay consecuencias, o más bien donde no hay consecuencias, pero es la que importa. En las tierras donde hay consecuencias son las tierras alternas.
Y esas tierras principales eran, pues las más conocidas. 616 en Marvel, Prime en DC. Y de repente vino este pequeño fenómeno llamado el universo cinematográfico de Marvel, donde hasta Avengers 1 en 2012 fue uno de los riesgos más grandes cinematográficos que han existido ever. Películas distintas, películas de distintos tonos, con distintos directores, con distintos actores, distinto todo, sucedían en el mismo universo narrativo. Y de repente, una vez que se juntaron estos personajes que ya habían sido establecidos, Hulk con Edward Norton, el Iron Man de Robert Downey Jr., Thor de Chris Hemsworth y el Capitán América de Chris Evans, cuando se juntaron, fue un madrazo y de repente el MCU empezó a generar mucho pinche dinero. Más dinero que el que los cómics jamás han podido hacer desde la época de oro, desde la época de Superman, básicamente. Y a comparación es nada. Y entonces a Marvel le vino esta duda. Mi universo principal es el 616, es el canónico, es del que está inspirado todo. Pero la Tierra TN 199999, que es el MCU, es la que más dinero me está generando. Para esas instancias, Marvel ya fue comprado por Disney, que es una empresa y es una entidad sin alma, sin bondad y sin un puto hueso creativo que no sea explotativo en las películas. Por favor, contrátame Disney, me encantaría trabajar contigo de todas maneras por billete. Pero y Disney dijo, no, ahora nuestro enfoque principal va a ser el MCU, va a ser esa tierra. Así que empezaron cosas que salieron exclusivamente del MCU, empezaron a adoptarlas en los cómics. Y se empezó de nuevo a generar esta popularidad del multiverso en Marvel. Es decir, ay, la tierra en donde Loki es bueno, ay, la tierra en donde Steve y Nat sí terminan juntos, donde Steve y Tony terminan juntos, o Steve y Bucky siempre es con el Capitán América, o donde aquí sí existen los mutantes, se empezaron a generar estas historias que no se generaban desde hace mucho tiempo en Marvel, estas historias multiversales, y se volvió al multiverso se volvió a ser un foco principal en la narrativa. Ya dejó de ser una narrativa de la Tierra 616, ya es una narrativa de la Tierra 616 encontrándose con la 1610 que fue la inspiración del MCU, o ya se están mezclando universos y ya Miles Morales está con Peter Parker, pero también está Gwen, Ghost Spider Gwen Stacy, pero también está ta 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 ta, y empezó a haber una saturación, porque también estuvo el de DC. Y DC intentó hacer su propio universo, pero le dieron la franquicia a alguien que no entendía los personajes. Que no me voy a meter con los Snyder Bros. Me cagan, me cagan que defiendan tan mal producto. Este. Pero no voy a hablar mucho de ellos porque no quiero llamarlos a mi vida. No quiero esa energía en mi vida. Así que la rechazo. Y la gente hoy en día ya está un poco cansada de eso, ya está un poco cansada, como sucedió antes de Crisis en la Tierra, en Tierras Infinitas, de ya seguir esta narrativa que presentó el MCU, presentar esta narrativa que ya están presentando Marvel y DC, ya no es divertida, ya se siente más como una tarea de, ay, tengo que ver esto para poder entender lo que va a venir después y las cosas que yo estoy viendo ya no tienen consecuencia, ya simplemente están setting up la siguiente de Vengadores o la siguiente película de este personaje, que ya no, ya preferimos historias más contenidas, más chiquitas, pero que tengan peso. Por eso Moon Knight fue tan grande, porque fue una historia chiquita en donde no tienen que salvar al mundo, o bueno, lo terminan salvando porque es Marvel, pero ya solo era una historia contenida. Por eso WandaVision cayó al final, porque obviamente no iban a hacer a Wanda la malvada porque aún tenían que poner Multiverse of Madness. Así que iban a cambiar eso. Loki inició bien, pero terminó mal. DC, sorprendentemente, tuvo un mejor grasp en lo del multiverso, en el simplemente empezar a contar distintas historias hasta que una pegara. Y ahorita el universo cinematográfico le pertenece a James Gunn. Le traigo ganas a ciertas cosas. No mucho, pero eso es porque yo ya estoy harto de los superhéroes. Pero empezaron.
pero ya entramos a este limbo en donde hay fanáticos muy fuertes de esta narrativa que para ellos es fácil de seguir porque lo han seguido fielmente, y a los que no son fanáticos de X personaje, por así decirlo, pero ahora terminan de... Pues terminan cansando, terminan siendo esta historia que ya no llama la atención porque ¿por qué tengo que ver la película de este personaje que no me gusta para poder entender la historia del personaje que me gusta? ¿Y cuál es la solución? Otra crisis, es destruir el multiverso. Ya el multiverso como setting ya no brilla a menos que le des un peso en específico. ¿A qué me refiero con un peso? Mencioné antes que el multiverso corre el riesgo de que ya no atraigas, ya no haya peso en tu narrativa, que ya no haya consecuencias. ¿Por qué? Porque si solo lo estás utilizando en el multiverso para sacar historias, sacar contenido, y el contenido no es arte, el contenido... Puede haber pedazos de contenido que se vuelven artístico cuando hay una inspiración artística, pero arte puede tener contenido, contenido no, todo el contenido no puede ser arte, la mayoría es basura, la mayoría simplemente es sonido blanco, entretenimiento que no trasciende a esto es contenido, esto no es arte, este es un experimento que yo hice, si gusta, me parece maravilloso, pulgar arriba, esto es el propósito de esto es entretener, no es el propósito del arte que es generar emociones y generar pensamientos, eso es para otras cosas que yo estoy haciendo, mis libros. Anyhow, anyhow. Ni aún así no quiero quitarle peso al contenido. El contenido tiene su lugar en el mundo. Pero hasta ahí lo dejo porque de ese no es el tema de este stream. Así que, ¿cómo le das consecuencias a algo que inherentemente te quita las consecuencias? Donde si matas a este personaje en un mundo, yo puedo escribir un mundo en donde él está vivo y... Pero no respeto el canon, la pura existencia del multiverso dice que no hay un canon. Ahora, ¿qué es la palabra canon? De lo canónico, viene del canon literario. Bueno, no viene del canon literario, viene, ahorita les digo, el canon es a work of fiction, que es lo oficial, o sea, sí, pero, anyway, el canon en sí es una cosa, yo entendí el canon la primera vez por el canon literario, es decir, los libros oficiales que tienes que leer para que puedas decir que eres un buen lector o que amas la literatura. Mi gran problema con esa historia, con esa narrativa, es que toda lista está hecha por hombres gordos, blancos, obesos, heterosexuales, heteronormativos, que critican a toda la literatura que no siga los pasos que ellos consideran para el canon, una literatura de reacción o una literatura menor, cuando, perdón, no me chingan. Así que yo no creo en el canon. Que sí creo que lo que escribió el autor es lo central, es especialmente si es en la literatura una saga escrita por un escritor o por un solo autor, lo que ese autor escribió es lo oficial, porque es lo central, no lo oficial. Me corrijo. Es lo central porque es lo que esa persona tenía, es la visión original. Que todo lo demás puede ser apócrifo, sí, pero no le quita peso. O sea, no es porque sea derivativo es menor, no, muchas de las mejores historias del planeta son derivativas de algo o de las experiencias o de las ideas, iniciando desde ahí. Así que esta idea de canonicidad afecta mucho una narrativa multiversal, porque si en el canon se murió, pero a mí me gusta esa historia donde sigue vivo, donde lo tratan de manera distinta, esta historia no es importante porque no es lo oficial, no es lo canónico. Y en cambio lo canónico no es importante porque entre estas narrativas más largas, más multiversales, pues es una de las varias y a veces lo apócrifo,
derivativo está mejor escrito o mejor construido o es mejor material que esto canónico. Así que, ¿cómo se soluciona? Hay dos maneras. ¿Cómo se soluciona este problema que te prestan las narrativas multiversales? Hay dos maneras. O en serio pones que nada importa, o sea, de que nothing you do matters, o sea, esta historia es una de las varias versiones, que es lo que hacen los cómics hoy en día, hasta cierto punto. O te vas por el camino que hace la película que ganó el Oscar el año pasado, que es Everything Everywhere All at Once, que dice, toda historia importa, toda iteración es igual de importante. Son las dos formas de solucionarlo, tienen sus ventajas y sus desventajas. La desventaja de que todo importa es que y son la misma, es la misma ventaja y desventaja. Las mismas ventajas es que liberan todo. Si todo importa, yo puedo creer que el fanfiction que yo estoy escribiendo es igual de importante que la secuela central de esa línea central. Y lo es. Pero también, y si nada importa, pues lo que yo escribo es igual de importante. La desventaja es esa, que todo importa o todo no importa y se vuelve una homogeneidad. Así que les mentí. No hay una tercera, no hay solo dos soluciones, hay una tercera. Y la tercera es la única, aunque se va a ir muy nihilista en cierto aspecto. Para quien no sabe, el nihilismo es en muy corto, es una doctrina filosófica que dice nada importa, objetivamente nada importa. Yo soy más existencialista, yo soy sí, técnicamente en el gran orden del cosmos nada importa, o sea, nosotros no importamos, pero el de nosotros por existir y por estar, le damos una importancia a nuestra existencia y nuestra vida, y para nosotros es importante, así que es igual de válido para que nosotros sea importante que la indiferencia cósmica. Soy más existencialista. Y entonces, a lo que se llega es cuál es la tercera solución. Mata el multiverso, quítalo. Establece que esto es lo oficial es únicamente esto, todo lo demás, por más bueno que sea, no es lo oficial, no es lo que va a pasar, no es lo que en serio afecta. Y es la única solución que tienes para que haya historias con peso y haya historias con consecuencias y haya historias que no tengan. Y si en el caso de que estás escribiendo tu historia le quieres dar consecuencias, pues atente a tus propias consecuencias. Es decir, no le quites el peso a la muerte, a menos que tu historia en la muerte sea el paso a otra cosa. Respeta tus propias reglas narrativas. Perdón por el pequeño... No, porque a veces hablo raro, tengo un pequeño afta en la lengua, así que se anda peleando con eso. Y si llegamos a pensar, ok, obje- pero materialmente sigue habiendo el mismo problema. Sí, pero no en tono. En tono, si tú matas al multiverso, entonces solo hay un universo, generas un canon, pero generas un canon oficial, generas un canon central, y este canon central tiene que ubicar de tal a tal. No lo puedes extender indefinidamente porque o si no te disparas tú solito en el pie como narrador o como autor. Así que si estás escribiendo una saga, termina tu saga y ahí, eso es lo que yo escribí, esto es lo oficial, todo lo demás va a ser expansión o va a ser añadido. Si se genera un multiverso y a ti te gusta y le das la aprobación, eso es bueno, pero a final de cuentas, lo tuyo sigue siendo lo central, lo tuyo sigue siendo lo que pasó. Otra versión en donde si matas al multiverso funciona, matar al multiverso sí te funciona porque esta es la versión porque le permites a la audiencia seguir una sola línea narrativa, no ser una muralla tan inamovible. Así que de cierta manera estoy abocando por Crisis on Infinite Earths, de que a reducir las tierras infinitas en una, DC estaba en lo correcto porque así les permiten enfocarse. El problema de DC es que luego volvió a meter el multiverso porque como es una línea, como vuelves a lo mismo, como en lugar de estar así
así delineada, Desa empezó a crecer y empezó a crecer, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no termina, 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 que eventualmente lo que estableció que era un momento importante ya no lo es, porque ya hay cosas que narrativamente ya están tan lejos y tan separadas que se necesita hacer otra cosa. A final de cuentas también, como autores, si establecen un inicio y un fin a su historia, todo lo que venga después, o lo que venga antes, o lo que venga aledaño, todo eso no va a ser canónico, no va a ser oficial, pero como mataste al multiverso, o sea, como le diste a la gente lo oficial que se puede seguir, generas esta discusión en donde esta plática que enriquece a tu propia novela. El caso más importante es Star Wars, el más famoso, donde, bueno, Disney lo compró, lo primero que hizo es, todo el expandido se va para atrás, lo único oficial que nosotros vamos a, lo que nosotros ya es el canon, porque ya es el canon, porque el dueño de la compañía, el dueño de la IP lo dijo, porque George Lucas vendió su IP a Disney, es episodio 1, episodio 6. 7, 8 y 9, le duele a quien le duele, es lo canónico, el universo expandido, pues es eso, es expandido, es fanfiction, si hay algo que sirve, lo van a jalar a la versión canónica, pero en la versión canónica. Y esto lo que generó fue, hasta un poco la libertad de que forzaron a los que quieren escribir algo canónico a ser creativos. Ya no puedes escribir la X cantidad de que ahora Luke no solo inventó los poderes del lado oscuro para el lado bueno, sino ahora está sino ahora es tan chingón que puede mover galaxias con la mente, o sea, ya no. Ya como sabes a dónde va a terminar la historia, como hay un inicio y un fin establecidos oficialmente, eso lo que permite es que te vuelves creativo, de que si quieres contar una historia de Luke, pues qué historia puedes contar de Luke entre tal, en donde te obligan a ti siendo autor, siendo escritor, a ser creativo en cómo puedo hacer que la historia jale siguiendo las líneas y siguiendo la línea temporal que me marca lo oficial. O si quiero hacerlo mío, digo, ¿saben qué? Esto no es oficial, esto es más como un universo alterno, es una historia alterna, pero el universo sigue siendo singular, eso es importante. Cuando digo maten al multiverso es todas las otras tierras, no es que no importen o no es que importen, es que simplemente no son, simplemente es algo añadido, es algo extra, es algo que existe fuera de lo oficial. Si meten el universo en su historia, si lo tienen que meter en su historia, sí van a tener que decidir entre qué sabor le van a dar al problema en el que se metieron. De que todo es importante, es igual de importante, o sea, de que la tierra de un fanfiction es igual de importante que la tierra oficial que tú trabajaste y que tú oficiaste, o que nada es importante, que lo tuyo es tan derivativo de un fanfiction como el fanfiction de lo tuyo. Y van a tener que tomar decisión, van a tener que decir, vámonos. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta decisión de... Espera, ¿en qué estaba? Star Wars, sí. Y Star Wars lo que obligan es, por ejemplo, escribir de Andor, escribir estas historias que como lo oficial ya existe y ya es inamovible, obligan de irse de lo más grande a algo muy en específico que puede dar frutos increíblemente interesantes como la serie de Obi-Wan Kenobi, como la serie de Andor, historias más pequeñas en el gran esquema, pero o el Mandaloriano, que no necesariamente tiene que ver con el destino de la galaxia, pero puede apoyar obligan a ser creativos en las historias que lo narran. Porque si Star Wars, y yo soy de los que dice que lo que mejor le podrías pasar a Star Wars es hacer un multiverso, porque ya tienen el mundo entre mundos. Si se abre un multiverso,
establecer una línea oficial de cada universo, de este es el universo en donde esto pasa, este es el universo en donde esto pasa. No dejar de que se creen cosas y broten cosas continuamente hasta que necesites hacer un pruning o un nuevo cortadero para que las cosas vuelvan a tener sentido. Es decir, no generes un DC, no generes esta historia perpetua con personajes que lo único que haces es relanzarlos X, Y veces y son el mismo tipo de historias, el mismo tipo de problemas y aburren. Yo como escritor me gusta el multiverso, sí, pero me gusta más lidiar con la implicación de si existe un multiverso, cuál es el lugar en el mundo del que estoy narrando, cuál es su lugar. ¿Es el importante? ¿Es el no importante? O si es el importante, cómo esto se refleja, cómo, qué relación tiene nuestro mundo, el mundo en el que nosotros habitamos, con este mundo ficticio. Todo eso es lo que a mí me gusta. Y aún así, lo padre es utilizar al multiverso no como setting, sino como herramienta narrativa. Creo que es a lo que estoy yendo mucho. No utilicen al multiverso como excusa o setting, utilícenlo como una herramienta narrativa. Mátenlo si en serio no lo necesitan. Si en serio necesitan que solo haya una línea temporal, que tus dunas, que tus etcétera, manténlo. Si sirve como plot point en tu historia del multiverso, Star Trek, todo eso, mételo. Si solo lo vas a tener porque de repente quieres escribir una historia distinta, Marvel, DC, ahí corres el riesgo pues, de que a nadie le va a interesar. A nadie le va a interesar lo que de repente quieras contar, porque puedes escribir un universo tan bien que le quitas el peso al que tú querías darle el peso, ¿sí? Puedes crear algo tan padre, tan icónico en uno, que cuando intentan leer en donde no está, ya no es interesante para ellos. Lo que para ti es lo que para ti compañía, para ti autor es el canon, como estás utilizando un multiverso como setting, como escenario, para otro puede ser, pues para mí tú eres derivativo, mi original es este. ¿Y cómo se utiliza cómo se utiliza el multiverso como herramienta narrativa? Pues agarran al multiverso, lo miran a los ojos, verán lo que es, y se hacen la pregunta ustedes de, ¿tú qué significas para mí? Tu multiverso, ¿qué significas para mi historia? Si te meto en la historia, ¿me cambias los temas? Sí, entonces igual no me conviene meterte. Si no me cambias los temas y es más, enriqueces el tema que estoy poniendo al decir que hay un multiverso, entonces te meto. Y si te meto, ¿vas a hacer tu multiverso por multiverso lo importante o simplemente vas a hacer algo para empujar la trama? En el primer caso seguimos con los cómics. En el segundo tenemos la trilogía de sus materiales oscuros, o sus materiales oscuras, His Dark Materials, de Philip Pullman, donde Lyra y Will en el 2 y en el 3, y eso desde el uno te ponen que hay un multiverso y empiezan a viajar. Pero el multiverso sirve para los temas de identidad y de ser único que maneja el libro y también sirve para los temas de, pues un poco más meta, de cómo ciertas cosas se van a repetir en cada mundo. Sirve para muchas cosas. Y al final de cuentas, al dejarlo como setting, Philip Pullman se atreve a decir de que a explorar de que en este mundo es especial porque aquí existe esto. Este mundo es especial porque aquí existe esto. En este mundo está la brújula dorada, en este mundo está el cuchillo sutil, en este mundo se crea el spyglass de Amber para poder ver las partículas del, del universo, pero al mismo tiempo estamos poniendo que hay una crisis en el multiverso donde este polvo mágico que es el que le da la vida a todos está acabando. Y si se acaba, todos mueren.
y toda tierra importa porque toda tierra, y es que toda tierra importa igual, la tierra de Lyra no es la más importante, la tierra de Will no es la más importante, ni siquiera la tierra de, creo que era el magisterio, no me acuerdo, de los malos, tampoco no es la más importante, es una de varias. Y empiezan a tomar al multiverso como set piece, como exploración de escenarios loquillos mágicos, pero lo toman como herramienta narrativa para explorar aspectos de los temas principales de la novela, que a final de cuentas es una historia es un coming of age, tanto de Lyra como de Will, de dejar de ser niños y pasar a la adolescencia. Y sí, al final de cuentas siempre se tienen que hacer la pregunta, si quiero utilizar esto, ¿cómo lo utilizo? O qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione. Como lo dije en varios streams, lo más difícil de crear y de escribir es escribir. Es sentarte y el hacer el oficio de escritor. El multiverso no es diferente. Si tú quieres utilizar el multiverso, si tú quieres que tu historia sea una historia multiversal, ¿qué vas a narrar? ¿Para qué sirve tu multiverso? Y esto no quiere decir que toda historia tenga que tener algo que funcione, no. Que es muy difícil que una historia tenga cosas que no funcionen, sí. Pero también la paja sirve para bajarle al ritmo, para estas cosas que no influyen, pero igual es cagado para mostrar cómo son X especie o X personaje fuera del caos usual. Todo eso tiene su propósito. Y al tener su propósito, pues son unas herramientas. Y aunque digan, es que hay historias perfectas que no tienen paja, y sí las hay. La Matrix 1, por ejemplo, Alien 1, por ejemplo, Terminator 1, Piratas del Caribe 1, todos esos plot-wise no tienen nada que les sobre, no tienen escenas muertas o que no tienen realmente, o que se podían omitir. Pero la mayoría de las cosas, aun las cosas que aparentan simplemente no tener sentido, tienen un sentido, tienen un propósito. Y es este propósito el que está muy en contra de un multiverso como setting. Porque si solo es un setting, si solo está ahí porque quieres tener un multiverso, le quitas de propósito a muchas cosas. Le quitas el propósito a tu tierra principal y haces que la gente no se interese. Si todos son importantes, le pones el mismo propósito a todos o diferentes propósitos y te limpias un poco la mano. Si ninguno es igual, lo mismo, pero en, en un enantiómero, me encanta la palabra, se me es muy difícil de decirla, enantiómero, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parece muy conflictivo que a veces digo, tienen que matar al multiverso para que funcione. Digo, tienen que matar al multiverso si van a escribir, que la historia que estén escribiendo sea lo importante. Maten al multiverso, no quieran escribir abriendo la puerta a que otros puedan hacer otras versiones de sus personajes. Escriban a sus personajes como esas versiones únicas. Si meten al multiverso, traten a cada personaje como una versión única de ellos. Ay, Jesús bendito. Y sí, como siempre, al final de cuentas todo es una herramienta, todo es como lo utilices. Pero sí, si van a escribir, maten al multiverso. No piensen en que van a escribir fanfiction o no piensen en otras cosas con sus personajes fuera del universo narrativo del que están ocupando, ese espacio. Porque si lo empiezan a hacer, corren el riesgo de empezar a desenfocar su historia, de empezarle a darle cualidades a sus personajes que no eran necesarias, empiezan a caer en el cinema scenes de su propia mente y empiezan a arruinarse la propia vida, como Cinema Sins arruinó la educación mediática de toda una generación. Cinema Sins y hasta cierto punto Game Theory de MatPat, del buen MatPat. Esto fue todo por hoy.
Otro stream cortito. Algún día haremos otro stream largo cuando abre de otra cosa de narrativa. Posiblemente, no lo sé. Quién sabe, yo no. Los veo el martes, 5 p.m. acá en el canal de Twitch de Las Crónicas de un Debray anunciado. O en YouTube en la bóveda de Otranto. Soy Diego, bueno, fui Diego. Soy escritor. Los veo el martes y sean buena gente.